Bienvenidos a su canal, El Mundo Cristiano. Reciban un caluroso abrazo y un saludo de su hermano y amigo Luciano Hipólito Pérez. ¿Desde dónde? De aquí de la ciudad y puerto de Coatzacoalcos, Veracruz, México y para el mundo. En esta tarde vamos a analizar una porción de la Escritura, la Biblia, la Palabra de Dios, para que analicemos juntos el tema que se titula La fe y las obras. En el nombre de Cristo Jesús, yo le invito a que abra su escritura en el libro de Efesios, capítulo 2, versículo 8 y 9. Dice lo siguiente: porque por gracia somos salvos, por medio de la fe, y esto no es de nosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. El apóstol Pablo también argumentaba algo parecido a este versículo que hemos leído. Y el apóstol Pablo en una de sus epístolas decía que la obra sin fe es muerta, pero que de igual manera la fe sin obras también es muerta. Debe de haber una combinación de fe y de obras para que nosotros podamos ser agradables delante de Dios. La fe en nuestro Señor Jesucristo nos justifica y nos pone en paz con Dios. Las obras nos presenta ante Dios con una actitud de humildad y de arrepentimiento para cumplir con el segundo mandamiento, que es: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Vamos a suponer que significa lo siguiente: la fe es corresponder al amor de Dios, aceptando en nuestras vidas el sacrificio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Correspondiendo al amor de Dios de esta manera, ya que a través de Jesucristo nosotros seremos justificados delante de Dios. Ahora, las obras son un acto de corresponder al amor de Dios, amando a nuestro prójimo, poniendo en práctica el amor, la compasión, la misericordia con todos los que nos rodean, es a saber, nuestro prójimo. Pero cabe mencionar que nadie te puede decir que si tú no das diezmos, no das ofrendas, no te pones al corriente en una iglesia con toda esta doctrina que se ha impuesto a las personas, nadie te puede decir que si tú no lo haces, te vas a ir al infierno y que pierdes tu salvación. Porque la salvación no depende en todas las obras que tú hagas, así sean diezmos, primicias o otras regalías que tú lleves a cabo. Y tampoco consiste en que tú te liberes del infierno si tú haces todas estas cosas. Todas estas cosas son un complemento de la vida cristiana
para demostrar ante Dios el amor que tenemos ante nuestro prójimo. ¿Cuál es el complemento? Si darle, dice, tu pan al hambriento. Si alguien tiene hambre, dale de comer. Si alguien tiene sed, dale de beber. Si alguien tiene una necesidad, ser misericordioso. Tener amor, tener misericordia por nuestro semejante, por nuestro prójimo, es hacer todo tipo de obra en beneficio de nuestro prójimo. Esto que hacemos no es algo que a Dios le beneficie, porque Dios no recibe nada de nosotros. Cuando tú das un diezmo, una primicia, una ofrenda, cuando tú das una regalía, tú no se lo estás dando a Dios, tú se lo estás dando a tu prójimo. Y es el que va a ser beneficiado con lo que tú le des. Ahora, esta acción que tú haces como una buena obra delante de Dios, Dios lo califica como un acto de humildad, de amor y de deseo de cumplir la voluntad de Dios. Que el segundo mandamiento dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Esto lo ve Dios con mucho agrado, que tú seas misericordioso con tu prójimo a través de las buenas obras que tú hagas. Pero tú podrás hacer muchas obras buenas en esta vida y podrás dar la mitad de tus propiedades a otra persona. Pero si no tienes lo más importante en tu vida, que es la fe en Dios y en Jesucristo, todas tus obras son muertas y no te van a justificar delante de Dios ni te van a salvar, porque ninguna obra humana que se haga en esta tierra te justifica delante de Dios ni te pone en paz con Dios. Por esta razón nuestro Señor decía que el reino de los cielos no consiste en comida, ni en bebida, ni en riquezas, ni por todas las buenas obras que el ser humano haga. Porque el reino de los cielos no se compra con dinero, ni con ninguna propiedad. Tú podrás ser muy espléndido en tus dádivas en una iglesia referente en apoyar el ministerio de Dios, dando al pastor o supliéndole al pastor y a su familia todas sus necesidades. Pero si no tienes fe, todas tus obras no te justifican delante de Dios. Ahora bien, voy a hacer un paréntesis aquí, referente a esto de apoyar la obra de Dios. En la época de la ley, que solamente fue establecida para el pueblo hebreo, los gentiles no tenían nada que ver con la ley. En la ley estaba establecido como una ordenanza obligatoria que todos los que se congregaban en el templo tenían que dar sus diezmos, primicias, ofrendas y todo tipo de regalía a los obispos, o sea, a los sacerdotes que habían sido elegidos por Dios, o sea, los sacerdotes de la tribu de Leví. Y todos los beneficios de bendición que Dios iba a derramar sobre los que daban estas dádivas, todo era de carácter terrenal. Tú cumplías con esas ordenanzas y Dios te bendecía. Tú dejabas de cumplir, Dios retiraba su bendición. En la época actual, ya no bajo la ley, ahora bajo la gracia de Dios, nuestras dádivas o regalías se hacen de manera diferente. Ya no más diezmos, ya no más primicias, porque ya los sacerdotes levitas se acabaron. Ya no hay sacerdotes levitas. Ahora solo son pastores, ministros, evangelistas que pregonan el evangelio de Jesucristo. Pero aún así, a pesar de que ya no estamos bajo las ordenanzas de dar diezmos y primicias, sí hay una ordenanza de parte de Dios que tienes que apoyar la obra de Dios. Pero ahora lo vas a hacer por amor a la obra de Dios
Y todo lo que tú des por amor a la obra de Dios, no se lo das a Dios, se lo das a las personas que trabajan en la obra de Dios para sustento y beneficio de ellos. Y esta actitud de dar y sustentar a una persona que sirve a Dios, esto Dios lo ve con mucho agrado porque es parte de cumplir el segundo mandamiento: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y el Señor Jesucristo te dirá: porque tuve hambre, me diste de comer, tuve sed, me diste de beber, desnudo en la cárcel, estuve enfermo, me visitaste. Si cumpliste con estas obras, el Señor lo ve con mucho agrado delante de su presencia. Pero ahora bien, si hay un pastor, ministro, evangelista, que tiene más de un carro, que tiene una casa de 2 pisos, que tiene toda la solvencia económica y no tiene carencia de alimentación ni de nada más, que ya tiene lo necesario para sobrevivir, sería una injusticia que un pan que tú le pudieras dar a un necesitado, tú se lo des a alguien que no lo necesita. Si alguien ya tiene un carro, ¿para qué necesita un carro? Otro carro. Si ya tiene una casa, ¿para qué necesita otra casa? Si ya tiene alimentación, si ya tiene economía, bueno, entonces la buena obra que tú vas a hacer, la buena obra que Dios va a calificar bien delante de Él, es que tú vayas con el que tiene hambre, que tú vayas con el necesitado, que tú vayas con el enfermo, con el desnudo, con el que está en la cárcel, con el que está en el hospital, con aquel que realmente necesita esa buena obra que tú vas a hacer. Dios lo va a ver con muy buen agrado. O sea que la buena obra no nada más consiste en apoyar el ministerio o a los que predican el evangelio en la obra de Dios. Las buenas obras consisten en todo lo que nos rodea, en el amor al prójimo, sean cristianos o no sean cristianos, que tú hagas buenas obras en beneficio a ellos. Si sabemos bien que estas buenas obras no te ponen ahora sí que en paz con Dios, a cuenta con Dios, pero sí te benefician. Ahora, si tú complementas estas buenas obras con la fe, entonces ya estás bien con Dios. Porque la fe sin obras es muerta, y la obra sin fe de igual manera es muerta. La fe es corresponder el amor de Dios y amar a Dios como Él nos ha amado. Las obras es corresponder al amor de Dios amando a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Entonces, por esta razón, la fe y las obras deben ir complementadas. Pero que no te metan en tu mente que por las muchas obras que tú hagas, tú vas a obtener tu salvación o vas a asegurar grandes cosas en el reino de los cielos. No. Nuestra salvación ya está asegurada desde el primer momento que por fe tú creíste en el sacrificio de Cristo, llegaste a sus plantas con un corazón arrepentido, lo aceptaste en tu vida, fuiste liberado por fe del pecado a través de Jesucristo, y a través de Jesucristo nosotros somos justificados delante de Dios. La Biblia es clara. No somos justificados por las obras, mas por la fe en Cristo Jesús. Y esto no es de nosotros, es don de Dios, es amor de Dios. Por el amor de Dios, que Él nos amó primero a nosotros, envió a Jesucristo, y para que ahora correspondamos al amor de Dios, tenemos que aceptar a Jesucristo en nuestras vidas como nuestro único y suficiente Salvador. Correspondes al amor de Dios y empiezas a vivir bajo la gracia de Dios, y por esta gracia nosotros obtenemos la salvación. La Biblia es clara y dice: el que creyere en Jesucristo y fuere bautizado será salvo. La salvación viene de Jesucristo, la salvación viene de Dios a través de Jesucristo. No está diciendo que por las grandes obras que tú hagas. De lo contrario diría: todo aquel que acepte a Jesucristo, que cree en Jesucristo, se bautice y haga grandes obras, obtendrá la salvación. Serían 3 cosas. No, dice: todo aquel que creyere en Jesucristo y se bautizare, será salvo. La salvación empieza por ahí.
por aceptar a Jesucristo, por aceptar y corresponder al amor de Dios a través de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Para que tú complementes el amor de Dios, tienes que también no tan solo amar a Dios a través de la fe, sino que amar a tu prójimo como a ti mismo, para que cumplas con el otro mandamiento. Y entonces sí, Jesucristo dijo que los dos grandes mandamientos que nos harían estar en paz delante de Dios serían: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu ser. El primer y grande mandamiento. El segundo mandamiento: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y si puedes cumplir con estos dos, estás cumpliendo con toda la ley. Entonces, ¿qué es el amor al prójimo? Encierra los demás mandamientos: no matarás, no robarás, no hurtarás, no le harás daño a tu prójimo, no le levantarás falsos testimonios. O sea que el amor al prójimo encierra los 10 mandamientos que Dios había impuesto en la época de la ley. Pero ya no vivimos bajo los mandamientos de la ley, vivimos bajo la gracia de Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. Cumple con estos dos y estás cumpliendo con toda la ley y los profetas. Así dice la Escritura. Entonces, tienes mucha fe, pero tienes que tener obras. Tienes muchas obras, pero si no tienes fe, tiene que haber un complemento de fe y obras para poder permanecer íntegros y en paz con Dios. Pero que no te preocupe, que mientras tú estés en Dios, creyendo en Jesucristo, permaneciendo en Jesucristo, ya tu salvación está asegurada. Ya tú estás en paz con Dios. Solo permanece ahí y al final Él nos recompensará con la vida eterna. Él nos recompensará con todas las promesas que Él dejó escritas en este sagrado libro. Practica la fe, practica las obras. Te dejo con esta reflexión. ¿Amas a Dios? Acepta a Jesucristo. Si tú no aceptas a Jesucristo como tu único y suficiente Salvador, aunque tú digas que crees en Dios, aunque tú digas que eres una buena persona, pero si tú no aceptas en tu vida a Jesucristo como tu único y suficiente Salvador, tú no estás correspondiendo al amor de Dios. Estás siendo parte de los incrédulos, porque dice que el que creyere en Jesucristo será salvo, mas el que no creyere será condenado. Entonces, si tú dices que ser hijo de Dios y que crees en Dios, tienes que empezar por aceptar a Jesucristo y caminar de la mano de Jesucristo. Esto es lo que te salvará. El sacrificio ya está hecho. Solamente necesitas aceptar a Jesucristo y a través de Jesucristo, de su sacrificio, nosotros ya estamos en paz con Dios. Porque ¿quién es el que salva? Jesucristo es el que salva. ¿Quién es el que justifica? Jesucristo es el que justifica. ¿Quién es el medio de salvación, de reconciliación? ¿Quién es el abogado? ¿Quién es el intercesor? ¿Quién es el camino? ¿Quién es la verdad? ¿Quién es la vida? El único medio es Jesucristo. Entonces, por esta razón, tu fe debe ser cimentada en Jesucristo, para que a través de Jesucristo nosotros estemos bajo la gracia de Dios y estemos en paz con Dios. Las obras, te vuelvo a repetir, son el complemento en aquello en lo que tú has creído. Tú le regalas un pan al hambriento, tú no se lo estás dando a Dios, se lo estás dando al hambriento, y el beneficiado es el hambriento. Pero Dios te va a ver esa acción, esa buena obra, con buenos ojos. Tú ves que un pastor, un ministro está sufriendo necesidad, él y su familia, y tú vas y lo ayudas económicamente, o le das un plato de comida, o le das bebida, lo que le des, lo cubres con ropa, calzado, qué sé yo.
esa buena obra que tú estás haciendo con ese hijo de Dios, con ese servidor de Dios, no se lo estás dando a Dios. Dios no necesita nada de nosotros. No puedes decir, no, yo le estoy dando a Dios lo que le corresponde. No, Dios no quiere nada de nosotros. Tú lo estás haciendo por una buena obra o por apoyar la obra de Dios. Estás dando dinero, estás dando comida, estás dando bebida, estás dando calzado, vestido, lo que estés dando, la buena obra que tú estés haciendo a esa persona que está sirviendo a Dios, Dios te lo premiará. El beneficiado es Él, pero Dios te recompensará. Entonces, la obra que tú haces no son para Dios, son para tu prójimo. Pero Dios está muy agradado en que tú ayudes al necesitado. Ves una persona en la calle que está desnuda, le das un abrigo. Ves una persona en la calle que está hambrienta, le das comida. Ves una persona en la calle que está sedienta, vas a una cárcel, vas a un hospital, a donde hay una persona que tenga una necesidad mayor que la que tú tienes. Porque muchas veces nosotros somos pobres, tenemos necesidades, pero hay personas que tienen más necesidades que nosotros. Y si tú compartes un poquito de lo que tú tienes con el que no tiene nada, esas son las buenas obras que Dios te premiará. Que Dios califica como un acto de amor hacia tu prójimo, y con esto corresponde al mandamiento de Dios. Llévate esto a su mente. Pablo dijo que la fe sin obras es muerta, y la obra sin fe es muerta. Hay que tener fe, hay que tener obras, y así vamos en paz con Dios y con todos los que nos rodean. Dios te bendiga en esta hora, Dios te guarde. Vamos a quedar pendientes al próximo video. Yo te invito a suscribirte a este canal. Vamos a crecer juntos en el nombre de Jesucristo.